Habéis estado oyendo hablar durante bastante rato sobre genómica, utilización de datos, todo este tipo de cosas. Yo voy a cambiar un poco la temática. No voy a hablar de genómica y no voy a hablar estrictamente hablando de datos, ni de Big Data, ni de inteligencia artificial. Voy a hablar de otro aspecto que en parte tiene relación porque es algo novedoso y es de las terapias avanzadas, de un tipo de tratamientos nuevos, de un tipo de terapias nuevas que llevan apareciendo y desarrollándose durante unos cuantos años, pero a los que realmente donde estamos empezando a ver la explosión de estos nuevos tratamientos es en los últimos 4 o 5 años. ¿Qué son las terapias avanzadas? Son medicamentos basados en la utilización de células o genes. Y realmente hoy por hoy hay una regulación específica de lo que se denominan terapias avanzadas, como medicamentos de terapias avanzadas, y que cubren los medicamentos de terapia celular somática, los medicamentos de terapia génica y los medicamentos de ingeniería de tejidos. Entiendo que la mayor parte de vosotros sois estudiantes de medicina, biológicas, cosas así, ¿verdad? Entonces, creo que esto es algo que yo ya soy más mayor, lo he venido viendo, he venido empezando a ver cómo esto está pasando a la clínica de verdad, y vosotros lo que vais a ver realmente es la explosión de este tipo de terapias y cómo este tipo de terapias van a cambiar radicalmente la manera en la que afrontamos muchos tipos de enfermedades. Estas terapias, como os digo, están basadas en la utilización de células, tejidos y genes, y como medicamento, que es como están definidos, no tienen nada que ver con los medicamentos estándar. En el desarrollo de la biomedicina ha habido 3 revoluciones terapéuticas. El desarrollo de las pequeñas moléculas, lo que todos conocemos desde un medicamento, un antibiótico, etc. El desarrollo de los biológicos y lo que se considera que va a ser la 3ª revolución, que es el desarrollo de los medicamentos de terapia avanzada. Y hoy de lo que voy a contaros es de 2 tipos de medicamentos de terapia avanzada, lo que son las células CAR T-cells y lo que son la utilización de células madre para medicamentos de terapia celular somáticas, centrado fundamentalmente en hablar de las células iPS. Igual estas cosas os suenan un poco raras, vamos a intentar ir desgranándolas poco a poco. Entonces vamos a empezar por las terapias celulares somáticas, las terapias basadas en células y células madre, y lo que es en ingeniería de tejido. ¿Qué es una célula madre? Una célula madre es una célula que tiene 2 características fundamentales, la capacidad de autorrenovarse y la capacidad de diferenciarse a otro tipo de tejidos más maduros, y de hacer esto tanto in vitro, tanto en el laboratorio de cultivo, como de forma como en un animal de experimentación o en el humano. Dentro de lo que son las células madre es muy importante distinguir los tipos de células madre porque además muchas veces se confunden. Y jerárquicamente hablaríamos fundamentalmente de 3 tipos de células madre. Lo que son células madre totipotenciales serían las células madre de los estadios más precoces del desarrollo embrionario, del estadio del cigoto o de la mórula. Células que se van a ser capaces de autorrenovarse y que van a ser capaces de producir todos los tejidos embrionarios, pero también los extraembrionarios. Esos son células totipotenciales. Las células pluripotenciales, lo que hoy la mayor parte de gente cuando hablas de células madre entiende son que hablamos de células madre pluripotenciales, y son aquellas que son capaces de dar todos los tejidos embrionarios, incluyendo germinales y somáticos, y son capaces de proliferar indefinidamente. Estas células en general se asimilan a lo que son las células embrionarias. Y estarían las células adultas o las células multipotenciales. En cierta manera, todos nuestros órganos o tejidos tienen una cierta capacidad de regeneración que está basada en que tenemos células con capacidad proliferativa y regeneradora, pero con una capacidad limitada, y estos serían las células multipotenciales. Bueno, las células madre embrionarias se describieron hace ya unos cuantos años en ratones en el año 80 aproximadamente, y 20 años más tarde en humanos se derivaron por primera vez células madre embrionarias a partir de blastocistos humanos por el grupo de Jamie Thomson. Estas células, como os digo, producen cualquier tipo de tejido, incluyendo las germinales, y son capaces de proliferar de forma indefinida. En cuanto a las células adultas o multipotenciales, también como os he comentado, las podemos obtener casi de cualquier órgano o tejido, pero tienen una capacidad tanto proliferativa como de diferenciación limitada. Son capaces de generar, pues, por ejemplo, las células madre de la médula ósea, pues células hematopoyéticas, a veces células endoteliales o células mesenquimales,
pero no cualquier tipo de tejido. Y esta ha sido una controversia que ha habido durante muchos años de si las células adultas podían dar todos los tipos de tejidos, y la verdad es que no. Y habría otro tercer tipo de células. ¿Por qué os las explico? Porque son las que más han revolucionado todo el campo de la ingeniería de tejidos y de la terapia celular somática. Este es el desarrollo habitual desde el embrión. Es un desarrollo unidireccional donde a partir de la fertilización y del estadio del cigoto van las células adquiriendo una capacidad, comprometiéndose en un determinado linaje hasta generar los órganos, tejidos adultos y el individuo adulto. Y siempre se había pensado que esta evolución era unidireccional. Una célula se determina y ya no puede volver para atrás. Entonces, ¿qué pasaría si esto no fuera así? Bueno, pues dos investigadores, uno en el año 70 aproximadamente y otro en el año 2008 o 2006 aproximadamente, decidieron o pensaron que esto probablemente no era así. Sir John Gurdon es un investigador inglés que por primera vez propuso que una célula somática se puede reprogramar. Y los experimentos que hizo en ranas demostrando que a partir de una célula somática, una célula adulta, mediante una serie de mecanismos, en concreto mediante la transferencia nuclear, se podría reprogramar y generar un nuevo individuo, fueron la base de lo que hoy se conoce como la clonación, tanto terapéutica como reproductiva. Y unos cuantos años más tarde, Shinya Yamanaka lo que pensó es que esto de hacer transferencia nuclear era enormemente complejo y que probablemente habría otras formas más sencillas de reprogramar las células. Y mediante un trabajo que él pensó que le iba a llevar toda la vida, descubrió que si introducimos 4 factores transcripcionales en el interior de una célula como un fibroblasto, estos factores transcripcionales que están asociados a células embrionarias son capaces de reprogramar la célula y generar a partir de una célula somática totalmente diferenciada una célula pluripotencial con las mismas capacidades que una célula embrionaria. Por estos descubrimientos, los dos investigadores recibieron el Premio Nobel de Medicina en el año 2012 y son la base de todo el desarrollo que se está haciendo en terapia celular para tratar de llevar este tipo de células a la práctica clínica. Entonces, ¿cómo empleamos todas estas cosas? Yo os voy a contar como un caso concreto, porque es un caso en el que tenemos experiencia y en el que hemos venido trabajando durante bastantes años. Como todos tenéis experiencia, cuando nos rompemos un hueso, ¿qué pasa? Que suelda y podemos reintegrar, el hueso se reintegra totalmente. Cuando nos hacemos un corte en la piel pasa exactamente lo mismo. Incluso cuando nos podemos cortar un trozo de hígado y el hígado tiene células madre capaces de reparar ese hígado cortado. Pero hay tejidos, órganos en nuestro organismo que no son capaces de regenerarse o no son capaces de regenerarse de una manera totalmente eficaz. Y uno de ellos es el corazón, otro de ellos es el cerebro. Pero sin embargo, sí que sabemos que estos órganos tienen ciertas células con capacidad de producir nuevas células. Tienen células madre, pero no son capaces de regenerarse. Nosotros en el laboratorio y en la clínica hace muchos años, hace aproximadamente 20 años, que empezamos a trabajar en la posibilidad de desarrollar estrategias de terapia celular para tratar el infarto de miocardio y la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Bueno, pues a veces es por cuestiones coyunturales o circunstanciales. Yo era muy buen amigo del jefe de cirugía cardiovascular de la clínica y cuando volví a la clínica hace ya 20 años, un día me vino y me dijo, ¿y no podríamos, hay un grupo en Estados Unidos que está cogiendo células del músculo, poniéndolas en el corazón de animales y viendo que esto funciona? Y yo le dije, bueno, yo me gusta lo de las células madre, pues vamos a trabajar juntos. Segundo, porque esta es una epidemia y obviamente es la primera causa de mortalidad en el mundo desarrollado. Había en aquel momento, se estaba empezando a investigar en muchas de estas fuentes de células madre derivadas de la grasa, de la médula ósea, del corazón incluso, y viendo que estas células, se había propuesto que estas células sean capaces de regenerar el músculo cardíaco. Por otra parte, aunque esto ha sido mucho más reciente, sabemos, como os he dicho, que el corazón tiene una... ¿Esto se ha apagado o no? Bueno, a veces parece que se apaga, ¿no? Bueno, si no me oís, me decís. Entonces, el corazón, sabemos hoy que tiene, a lo largo de la vida de un individuo, se renuevan el 50% de sus células cardíacas, a razón de un 1% hasta la edad de 20 años, y a partir de la edad de 20 años esto empieza a empeorar, como todo,
vamos, el porcentaje de capacidad de generar nuevas células pasa a ser el 0,5, el 0,4%, para al final de la vida llegar al 50%. En este contexto se empezaron a desarrollar de forma simultánea muchos estudios experimentales con distintas poblaciones de células madre, incluso muchos ensayos clínicos. Y esta es una historia que nos tiene que también enseñar cómo funciona la investigación. A veces hacemos hipótesis, a veces esas hipótesis las tratamos de validar, incluso las llevamos a la clínica, quizá no de forma muy prudente, y descubrimos que lo que pensábamos que iba a funcionar no funciona, y tenemos que ser lo suficientemente valientes para decir, bueno, esto no funciona, vamos a volver al laboratorio y vamos a volver a pensar cómo podemos solucionar este problema. Pues lo que os digo, más de 500 ensayos clínicos con células derivadas de médula ósea, de grasa, de otros tejidos, lo que nos llevaron es a decir, en pacientes esto no está funcionando, no regeneramos el corazón. ¿Qué hacemos? Bueno, pues volver a pensar qué es lo que necesito para regenerar o restaurar, sobre todo para regenerar el corazón. Y en este sentido es donde muchos de los descubrimientos a lo largo de estos años nos han ayudado a establecer este modelo. ¿Qué hace falta para regenerar un corazón? Primero, células, pero células que sean capaces de verdad de generar tejido cardíaco. Segundo, una matriz extracelular, porque el corazón no solo son las células, también es la matriz extracelular. Y tercero, entender bien cómo es la estructura y estrategias tecnológicas que nos permitan construir esas estructuras. Y esto os lo voy a contar en el contexto de lo que estamos haciendo, en el contexto de unos estudios, de unos proyectos europeos que están dirigidos a ver si somos capaces de desarrollar una siguiente terapia celular en ingeniería de tejidos para regenerar el corazón. Células. Bueno, es claro, las células que hoy por hoy sabemos que son capaces de producir cardiomiocitos, como los que veis, esto debería moverse, pero se mueve poco. Bueno, veis, esto es la señal eléctrica y estos son mallas, o sea, no mallas, láminas de cardiomiocitos generadas a partir de células iPS. Las iPS, puestas en determinadas condiciones de cultivo, son capaces de generar cardiomiocitos. Y cuando las trasplantamos esas células iPS en el corazón, por ejemplo, células humanas en el corazón de monos, son capaces de injertar y son capaces de generar nuevo tejido cardíaco. Luego ya tenemos un elemento que antes no teníamos o no habíamos sido capaces de emplear, que son las células pluripotenciales. Lo segundo que necesitamos es dar un soporte a esas células, y ese soporte es la matriz extracelular. Nuevamente, hemos aprendido cómo es la matriz extracelular del corazón, hemos sido capaces de descelularizar el corazón y tener el andamio completo de lo que es el corazón y de ponerle a ese andamio nuevamente células para tratar de, con esa matriz extracelular y con las células, tener un tejido más acorde con lo que necesitamos reparar. Hoy por hoy tenemos materiales naturales, materiales sintéticos, materiales semisintéticos, todos ellos que hemos combinado con células y que hemos tratado de ver cómo con ellos podemos llegar a generar un tejido cardíaco que realmente regenere el corazón. Tercero, la estructura tridimensional, y aquí está empezando a jugar un papel esencial todas las técnicas de impresión 3D, de bioprinting, de melt electrospinning, de fabricación aditiva en definitiva. Estas técnicas que se han desarrollado a escala industrial, hoy por hoy somos capaces de desarrollarlas y de utilizarlas a pequeña escala y fabricar tejidos, como veis aquí, estructuras parecidas a un corazón de matriz extracelular con hidrogeles, etc. O desarrollar parches enteros que van a cubrir la piel mediante una estructura, un hidrogel junto con ciertas estructuras de andamiaje que permiten que ese hidrogel, que no es más que líquido, no se desparrame, y combinándolo con células. Es en este contexto en el que, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en desarrollar unos ventrículos artificiales, lo que se llama un ventricular assist device, ahora no me sale cómo es, un dispositivo, eso es, un dispositivo ventricular, pero basado en la utilización de un material, de unas células iPS y de esa estructura que somos capaces de fabricar con las máquinas de bioimpresión. Este es un proyecto europeo que está basado en, primero, y aquí vienen los datos, lo que estamos haciendo en primer lugar es estudiar la imagen
de los corazones infartados, para entender bien y calcular con todos los datos que nos genera la resonancia y otra serie de técnicas electrofisiológicas, estudiar bien el tejido dañado, qué es lo que requiere para poder repararse. A partir de las células, fabricar células, cardiomiocitos, endotelio, fibroblastos, que son todos los componentes celulares, y mezclarlos con matrices extracelulares, con una matriz, con un hidrogel y con técnicas de melt electrospinning que nos dan una estructura tridimensional. Esa estructura tridimensional está basada en lo que hemos obtenido a partir del modelado computacional de las lesiones cardíacas. Y todo esto, utilizando bioreactores, maduramos ese tejido dentro de un bioreactor para ponerlo en un modelo experimental de cerdo y ver si realmente llegamos a ese objetivo final, que es restaurar la función ventricular y restaurar el tejido. Esto no son más que algunos de los resultados de los modelos computacionales que desarrollamos, donde seguro que Humberto podría explicar mucho mejor estas cosas que yo. Para mí una de las cosas más atractivas de la ciencia hoy por hoy es que ha dejado de ser individual. Hoy ninguno podemos tener el conocimiento necesario para hacer todas las cosas y está basado todo en la capacidad que tenemos de interaccionar con gentes que tienen experiencias y conocimientos totalmente diferentes. Os podéis imaginar, yo soy médico. Puedo saber lo que es una resonancia, pero cuando vienen los expertos en computación y en modelado computacional y me empiezan a explicar cómo han hecho los modelos de los infartos y cómo dicen, pues aquí vais a necesitar esta tensión, este tipo de cosas, tengo que reconoceros que no entiendo prácticamente nada. Me explican todo esto y yo me quedo con los ojos abiertos, pero me dan por lo menos ideas de cómo puedo. Estas ideas son las que luego trasladamos a la gente que hace la impresión para que ellos modelen con las máquinas de bioprinting la estructura necesaria para poder hacer un tejido que cumpla estas condiciones mecánicas, eléctricas, etc. Este es, por ejemplo, la máquina de melt electrospinning con las que fabricamos estos andamiajes, donde ponemos las células y donde vamos a volver a calcular todo su potencial mecánico, eléctrico, etc., para fabricar un tejido que luego vamos a trasladar al corazón de los cerdos y que vamos a madurar en un bioreactor específicamente diseñado para este proyecto. Bueno, este es un bioreactor, no es el del proyecto está fabricado, lo que pasa es que nuevamente aquí los ingenieros no me lo dejan enseñar, porque como todas estas cosas tienen que patentarlo. Y entonces, pues nada, he tenido que coger un bioreactor, no es muy diferente, pero es este tipo de cosas. Bien, esa es un tipo de terapia avanzada, la ingeniería de tejidos. Yo os he explicado en temas como el corazón, en temas de reparación cardíaca, cómo se puede utilizar, puesto que es el ámbito en el que nosotros trabajamos, pero estas cosas se están haciendo en hueso, en cartílago, en otros tejidos, y son terapias totalmente diferentes de nada de lo que hasta ahora tenemos, y cuyo objetivo ya no es tratar a un paciente con insuficiencia cardíaca, es realmente regenerar su corazón. La segunda terapia avanzada de la que quería hablar es una que hoy ya está mucho más metida en la clínica, que son las células CAR-T. Y no pasarme tiempo. Vamos a hablar un poco del sistema inmune. Probablemente todos vosotros lo sepáis, el sistema inmune, nuestro sistema inmunitario es capaz de defendernos tanto de las infecciones como también del desarrollo de tumores. Cada día nuestras células se adquieren varios millones de mutaciones. Esas mutaciones, muchas de ellas no generan ningún problema porque no codifican ningún gen anormal o no alteran ningún gen ni ninguna proteína, pero muchas de ellas sí que producen alteraciones. Y nuestro sistema inmunológico es capaz de identificar esas células y destruirlas, no permitiendo que esas células sigan evolucionando y produciendo un tumor. Todo el sistema inmunológico, todo el sistema de defensa inmune deriva de las células madre hematopoyéticas que generan los distintos tipos de células inmunológicas. Dentro de este sistema inmunológico tenemos que distinguir dos tipos de defensa inmune, el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. En general, la diferencia que tenéis que entender es el innato actúa directamente ante bien el antígeno, la infección, de forma directa, sin ninguna necesidad de coestímulos especiales, de una manera un poco simplista. Y todas las células que lo forman son las células dendríticas, los macrófagos, las células natural killer, etc. Y luego tenemos lo que es el sistema adaptativo, que como su nombre indica, lo que hace es reconoce una serie de señales y monta una respuesta más lenta, más eficaz y más duradera en el tiempo. Y son fundamentalmente los linfocitos T. Los linfocitos T y los linfocitos B.
Como os digo, esta primera respuesta es rápida, esta segunda respuesta es dependiente de la presentación de antígenos y es más lenta. Y son capaces estas respuestas de eliminar agentes infecciosos, así como células tumorales. Dentro de los linfocitos T, que son los efectores de la respuesta inmunológica adaptativa, tenemos distintas subpoblaciones. Las más destacadas serían las células citotóxicas, CD8 fundamentalmente, que son las que actúan directamente contra los antígenos, contra las células tumorales o contra los agentes infecciosos, y una serie de células que son ayudantes de estas otras células, favorecen la respuesta inmunológica, como son los linfocitos CD4. Cuando se produce el reconocimiento de una célula con su antígeno, este reconocimiento se produce cuando una célula presentadora de antígeno, como una célula dendrítica, presenta el antígeno al linfocito T en combinación con una señal de activación que es una señal que es la señal derivada del MHC, del MHC clase 1. Cuando se produce esta primera señal, el linfocito T reconoce ese antígeno tumoral y es capaz de, si hay una segunda señal de coestimulación, empezar una respuesta proliferativa que va a llevar a esas células T a poder identificar las células tumorales y destruirlas. Hay una tercera señal, que es una tercera señal dependiente de la liberación de citoquinas y una serie de factores que van a potenciar la proliferación de esos linfocitos T y la respuesta inmune. Cuando esta señal entre una célula presentadora de antígeno y un linfocito T carece de una segunda señal de coestimulación, solo se presenta el antígeno en combinación con el MHC, pero no hay coestimulación, la célula T entra en apoptosis y no se responde. Cuando lo que ocurre es que se presentan las dos señales, la primera señal y la señal de coestimulación, el linfocito T es capaz de proliferar, diferenciarse y ejercer su función. Y a veces hay otras señales coestimuladoras inhibitorias, como si fueran un acelerador y un freno, que también se pueden producir entre el linfocito T, la célula presentadora de antígeno, o incluso entre el linfocito T y la célula tumoral. Y esas células llevan a que el linfocito T entre en un proceso de exhaustión o entre en un proceso de inhibición de la proliferación y deje de ser capaz de reconocer la célula tumoral. ¿Por qué os explico todo esto? Porque hace, como os digo, pues unos 40 años se empezó a trabajar en ver si podíamos reproducir este sistema de la naturaleza, si podíamos ayudarlo para desarrollar terapias inmunes antitumorales. Cogiendo y generando unos receptores similares a los receptores al TCR, al receptor de los linfocitos T, que pudieran ayudarnos a destruir las células tumorales, estimular esa respuesta inmunológica. Esas células son lo que se denominan células CAR. Ya vamos a hablar un poco de ellas. ¿Qué es un CAR? Un CAR es un receptor quimérico modular que está integrado por una región de reconocimiento del antígeno tumoral de la célula que queremos destruir y que deriva de la fracción variable de un anticuerpo. Por ejemplo, y ahora lo vais a ver más claro, yo quiero destruir una célula de una leucemia aguda linfoblástica. Esa célula expresa el antígeno CD19. Cojo un anticuerpo anti-CD19, cojo la fracción variable, que es la responsable del reconocimiento del antígeno, y la construyo. Esta es la parte extracelular. Es solo uno a una región, a un espaciador y a una región transmembrana, a una región que es capaz de unir la región extracelular con la región intracelular. Y en la región intracelular lo que coloco son los sistemas de activación derivados del linfocito T, pero las partes que tienen la responsabilidad de activar la proliferación y la función efectora de los linfocitos T. La molécula coestimuladora o el sistema de moléculas coestimuladoras y el sistema de señalización que va a hacer que responda la célula T, empiece a proliferar y se active. Va a activar toda la maquinaria de la célula T. Esto es una célula CAR-T o un Chimeric Antigen Receptor, que es el nombre que tiene. La primera generación de estas moléculas se generó
con una SCFV, es decir, con una región de reconocimiento, y simplemente con la parte efectora. Y los experimentos que se hicieron en animales vieron que no eran demasiado eficaces. El linfocito T no era capaz de, cuando se le metía este nuevo receptor, destruir la célula tumoral. De ahí se pasó a una segunda generación donde se incorporó esa región coestimuladora derivada de hay dos tipos fundamentales de regiones estimuladoras, CD28 y 41BB, y tanto con una como con otra se construyeron estos receptores de segunda generación. Se vieron que estos eran más eficaces en modelos experimentales. Hoy por hoy también existen de tercera generación que incorporan las dos señales coestimuladoras, o incluso de cuarta generación, o lo que se denominan TRACs, donde además de las señales coestimuladoras se introducen esa tercera señal que os he hablado, genes productores de citoquinas que van a aumentar o potenciar la respuesta del linfocito T. Así es como funciona esta tecnología. Dentro del linfocito T transferimos el DNA que codifica para ese receptor, el linfocito T lo va a expresar, va a reconocer la célula antigénica, va a activar el linfocito T que va a producir todas las citoquinas de las que depende la muerte de esa célula. Esto parece un poco ciencia ficción, porque realmente bueno, pues es muy sencillo. De hecho, muchas veces, si habláis con inmunólogos expertos en linfocitos T, os van a decir, vamos, realmente nadie pensó que esto iba a funcionar. Bueno, la realidad es que ha sido la revolución terapéutica más importante de los últimos, yo diría que de los últimos 40 años en el campo de los tumores. Uno de los investigadores más importantes en este ámbito ha sido Carl June, un investigador de la Universidad de Pensilvania que fue el primero que trató pacientes utilizando esta tecnología de CARS. Pacientes con niños con leucemias linfoblásticas agudas en recaídas y refractarios, niños que no tenían ya ninguna opción terapéutica, ya habían sido trasplantados, etc. Y con un CAR que reconoce la molécula CD19 de la célula tumoral, empezó a tratar pacientes y encontrando resultados sorprendentes, respuestas en más del 80% de los niños y supervivencias libres de enfermedad a largo plazo en más del 50% de estos niños. Obviamente, en pacientes cuya expectativa era el 0% con ninguna terapia existente, aquello fue pues, una revolución. Y llevó a que en el año 2017 se aprobaran los dos primeros medicamentos CAR, que son Kymriah y Yescarta. ¿Cómo funciona esto? A ver, esto es una terapia autóloga, que tiene una complejidad logística que no tiene nada que ver con ningún medicamento que antes hayamos oído hablar. Tú tienes que coger al paciente y con su enfermedad referirlo a un centro donde lo que van a tener que empezar por hacer es obtener células de la sangre de este paciente, linfocitos T. Esos linfocitos T del propio paciente van a tener que ir a una fábrica donde van a tenerles que introducir el vector de terapia génica en esas células, hacer que las células crezcan y se expandan y tengas un número suficiente de linfocitos T que ya no son linfocitos T, sino que son CAR-Ts, porque son células con un antígeno quimérico. Posteriormente, eso lo tienes que volver a mandar al centro donde está el paciente, al cual le vas a dar un tratamiento de quimioterapia para adaptar su sistema inmune y permitir que estas células se injerten, lo que se llama una linfodeplección, y le vas a infundir las células para monitorizar al paciente hasta que finalmente el paciente elimina la enfermedad y puede ser dado de alta. Os podéis imaginar la complejidad que tiene todo este procedimiento desde un punto de vista logístico, ya ni siquiera científico. Las células hay que cultivarlas, enriquecer en células T y activarlas para que sean capaces de captar el gen o el transgen que queremos introducir. Esas células luego tienen que expandirse en números muy importantes, tienen que expandirse muchos cientos de veces para tener suficiente número de células para tratar al paciente y luego el paciente tiene que responder a esa terapia. No vamos a entrar mucho en esto. Esto es lo fundamental. Hoy por hoy hay 5 medicamentos CAR aprobados. 4 de ellos están dirigidos contra el antígeno CD19 y son para tratar pacientes con linfomas y con leucemias agudas linfoblásticas. Uno está aprobado para su utilización en pacientes con otra enfermedad hematológica que se llama mieloma múltiple y que es también una enfermedad del sistema hematopoyético. En España
Solo hay 2 hoy por hoy aprobados, pero en Estados Unidos hay 5 en estos momentos. Y estos son los resultados. Los resultados es que pacientes cuyas curvas de supervivencia serían 0%, están vivos, libres de enfermedad, más allá de 2 años después de haberle dado un solo tratamiento con células CAR, están vivos el 50% de ellos. Y en el caso de los linfomas, un poquito menos, pero también en esos rangos de números. Con lo cual os podéis imaginar lo que ha revolucionado este tipo de terapias. Sin embargo, nuestro objetivo como médicos es curar a todos nuestros pacientes y eso todavía no lo conseguimos. ¿Cuáles son algunos de los obstáculos que tienen las terapias CAR hoy por hoy? Y solo voy a hablar de algunos, no voy a entrar en todos, pero sí os los voy a describir. Primero, la complejidad y el coste de la preparación de estos productos. Un medicamento CAR cuesta hoy en España 325.000 euros. Ya os podéis imaginar que si pensamos globalmente que en España pueden tener indicación en linfoma y en leucemia aguda, pues igual 500 pacientes al año, estamos hablando de un coste económico impresionante, muy difícil de afrontar los sistemas sanitarios están teniendo problemas con este tipo de medicaciones, obviamente, porque ese es el coste del medicamento, no el coste del tratamiento, que además tiene otra serie de complejidades. Obviamente estos son productos vivos y van a tener una heterogeneidad, que ahora veremos un poco. Estos medicamentos, una vez los inyecto en un paciente, puede que persistan en el paciente, hagan su función, pero en algunas ocasiones estos linfocitos T no persisten en el tiempo y los pacientes no consiguen la remisión o sobre todo recaen. Lo que hemos visto que funciona mucho en tumores hematológicos, hoy por hoy no tenemos resultados buenos en tumores sólidos. Las células CAR, por distintos mecanismos, no están funcionando exactamente igual de bien en tumores sólidos como lo hacen en tumores hematológicos. Y este tratamiento obviamente puede tener su toxicidad. Y todo esto hay que tenerlo en consideración. Algunos de los problemas. Os he explicado al principio que había distintas poblaciones de células T. Cuando yo cojo las células T de un paciente, hay células en distintos estadios de maduración y según su estadio de maduración tienen una mayor o menor capacidad para responder al tumor, aunque todas estén ingenierizadas con el CAR. Entonces, esa heterogeneidad muchas veces yo no puedo decidirla, sino que crezco las células y al final voy a tener más células naïf, más células efectoras, y en función de esto la respuesta del paciente puede ser mejor o peor, también en función de los propios pacientes, pero el producto en sí mismo, si os digo esto es un nolotil o esto es un termagin, siempre es la misma molécula, pero cada CAR es un medicamento diferente del siguiente. Y esa heterogeneidad hace que también estudiarlo y llevarlo en el día a día sea más complejo. De hecho, lo que veis aquí son unas fotos. En definitiva, esos CARs pueden secretar más citoquinas, menos citoquinas, esto de hacer que sean más eficaces, menos eficaces. Luego tenemos mucho que aprender de cómo definir el mejor producto terapéutico. En ese sentido, una de las cosas que se está empezando a hacer es, hasta ahora eran productos autólogos, quizá podemos hacer un CAR halogénico y un CAR universal, un CAR que me sirva para todos los pacientes, pero ¿qué problema tiene un CAR halogénico? Que va a poder tener un efecto negativo sobre el paciente, desarrollar o inducir una enfermedad injerto contra el huésped o ser rechazado por el paciente. Estas CARs halogénicos lo que se está empezando a hacer es editarlos. Gracias a las técnicas de edición génica les eliminamos su TCR endógeno o les eliminamos los antígenos de clase 1 y entonces ya no van a ser reconocidos por el sistema inmunológico ni tampoco van a producir una enfermedad injerto contra el huésped. Pero ya empezamos a añadir complejidad a un producto que ya de por sí es complejo. Los tumores, además, con estas tecnologías hemos aprendido que son muy listos, mucho más incluso de lo que nos podemos imaginar. Entonces, ¿qué hacen? Pues las células de una leucemia linfoblástica aguda, cuando las tratamos con CAR, lo que hacen es esconder el receptor de CD19 y dejan de expresar ese receptor, con lo cual el CAR ya no es capaz de reconocer a la célula tumoral que vuelve a proliferar. Esto, pues, realmente es sorprendente que la célula tumoral sea capaz de hacer, o por el contrario, la célula tumoral es capaz de empezar a expresar otros receptores coestimuladores que inhiben la acción del linfocito T porque son correceptores de inhibición, inhibidores de los checkpoints. Y estos receptores son capaces de hacer que el linfocito T se vuelva exhausto y no sea capaz de responder y destruir la célula tumoral. Estudiar y entender todos estos mecanismos nos lleva a intentar mejorarlos y a producir nuevos medicamentos. O
estos tratamientos tienen su toxicidad. Cuando yo pongo las células CAR en un paciente con una leucemia, parte de lo que pasa es que hay toda otra serie de células inmunológicas que van a responder y empezar a producir citoquinas. Y uno de los efectos adversos más característicos de los CAR es el síndrome de liberación de citoquinas, que está producido por células inmunológicas macrófagos monocitos que cuando se produce la reacción entre el linfocito CAR y la célula tumoral también participan en esa reacción y empiezan a producir citoquinas que van a producir toda una serie de síntomas, incluso pudiendo producir la muerte de los pacientes. Pueden dañar esas citoquinas ILF, TNF, citoquinas de activación inflamatoria, van a producir toda una serie de síntomas en muchos órganos, empezando por la fiebre, y también hemos empezado a entender cómo podemos tratar ese síndrome de liberación de citocinas. Y esto, pensadlo, desde el año 2018 hasta ahora, o sea, los primeros pacientes se trataron en el 18 y se han desarrollado ya terapias para inhibir el síndrome de liberación de citoquinas, con tocilizumab, con fármacos que inhiben IL-6, con fármacos que inhiben IL-1, todo un desarrollo que va todo como muy rápido. Otro de los síntomas característicos, mucho menos frecuente, gracias a Dios, son las alteraciones neurológicas, lo que se denominan ICANS, y que condiciona que estos pacientes adquieren un cuadro neurológico de desorientación derivado de la ruptura de la barrera hematoencefálica y también de un síndrome de liberación de citoquinas en el sistema nervioso central que lleva a todos una serie de síntomas. Es muy peculiar, tú tienes un paciente que no tiene ningún problema, le has puesto sus CARs y de la noche a la mañana el paciente empieza, le dices, escríbame algo y ya no sabe escribirlo, o no puede hablar, quiere decir algo, pedir algo y no es capaz de pedirlo. Son síndromes neurológicos muy peculiares que también hemos empezado a saber cómo tratarlos. Bueno, era daros unas pinceladas de este tipo de nuevas terapias que muchos de vosotros pues vais a ver en el día a día y que vais a poder no disfrutar en el sentido personal, sino disfrutar del hecho de que existan para tratar enfermedades que hasta ahora no podíamos. Es un camino muy complejo, es un camino muy largo, pero ya de por sí el camino es muy bonito y merece la pena dedicar tiempo y esfuerzo a investigar en todas estas cosas porque además del interés científico, los resultados son impresionantes para nuestros enfermos. Y sin más, yo quería acabar dando las gracias a, pues estos son parte del grupo de terapia celular, fundamentalmente la gente que trabaja en la unidad de terapia celular con los pacientes, que trata a estos pacientes con CARs, y la gente del laboratorio que hace muchos de los proyectos de investigación, junto con muchos de nuestros colaboradores en España y en otros países con los que hacemos y desarrollamos todos estos proyectos.